La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, de sus vidas en este glorioso día. Es el martes de esta semana, celebramos el Día Nacional de la Biblia, 27 de septiembre del 2022. Día Nacional de la Biblia, y por tal razón en Mundo Cristiano durante todo el mes de septiembre hemos estado hablando de la palabra de Dios, de su importancia, de su relevancia, de su posición, de su formación, del canon de la palabra, y ha sido una gran bendición y ha sido un éxito el poder hablar, el poder llevar al público, a todos los que nos escuchan por esta su estación Radio Ben, la 105.5 FM para toda la ciudad de La Romana y el este, y para el sur en la 92.9. Así que bendecimos a todos los que escuchan donde quiera que estén ubicados. Envío un saludo especial al pastor Henry Suárez. Ese es un romanense que estuvo pastoreando en Boca Chica y que ahora está en Paraíso de Barahona. Fíjese una cosa, yo soy oriundo de Paraíso y estoy en La Romana, y Henry es oriundo de La Romana y está en Paraíso. Así somos los ministros del Señor, que vamos a ejecutar el trabajo donde quiera que se nos envíe. Así que le envío un saludo a mi hermano Henry Suárez, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía Central en Paraíso de Barahona. Así que bendiciones para él y para su esposa Janet y para sus hijos allá. Y también para toda la iglesia de Paraíso, para Joselín Lebrón y su familia. Es mucha gente querida allá en Paraíso, así que los bendecimos. La familia Ferrera, la familia de la Cruz, la familia Moreta, allá en Paraíso, los bendecimos en el nombre del Señor. Bien, como cada jueves, yo soy Alvin Carrasco y este es su espacio Mundo Cristiano, está trabajando temas pastorales. El día de hoy yo voy a hablar acerca de la Biblia y el sentido común, y estamos ya a punto de cerrar este mes. De hecho, mañana es el último día, mañana viernes es el último día para hablar de la Biblia durante este mes. El mes próximo vamos a hablar de la Reforma Protestante, que es otro tema inagotable e interminable. Nosotros tenemos temas para hablar. En noviembre vamos a hablar de la familia, en diciembre vamos a hablar de la Navidad y de Jesucristo como la fuente de la Navidad. Así que tenemos mucho trabajo en Mundo Cristiano. Recuerde que este programa es un órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de La Romana. La vida de la iglesia. Los domingos tenemos servicio de escuela bíblica de 9 a 11 de la mañana, y de 11 a 1 tenemos nuestro servicio de acción de gracias. También los martes tenemos nuestra verdades bíblicas. Ahí estamos enseñando la palabra de Dios, y de hecho estamos trabajando el tema de la hermenéutica e interpretación bíblica. Los martes a las 7 de la noche. Los jueves, ese es el día de alabanza y de adoración al Señor. Ahí estamos también desde las 7 de la noche. El día de ayer el día de hoy estarán los niños dirigiendo, porque a los niños les toca el quinto jueves de cada mes, así que los niños dirigen, ellos predicarán, ellos cantarán, y yo sé que las maestras están bastante expectantes porque han trabajado durante todo el mes para que los niños tengan su participación el día de hoy. Gloria al Señor.
Les recordamos que nuestro servicio de jóvenes son los sábados a las 5:30 de la tarde y también los sábados tenemos matutino a las 6 de la mañana y los miércoles tenemos retiro. Tenemos la iglesia está abierta desde las 9 de la mañana. Bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a hablar hoy de la Biblia y el sentido común. La Biblia y el sentido común. Vamos a ver algunos temas que la Biblia toca que son de sentido común. Y lo primero que quiero destacar es que esto del sentido común a veces se pierde, se ha perdido, sobre todo en el pueblo de Dios. Y eso pasa por alejarnos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué resultaría? ¿Cómo funciona el hombre sin la palabra de Dios? Y le tengo algunos datos históricos. Primero voy a empezar por ahí. Algunos datos históricos. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se dieron varios fenómenos. Primero, los jóvenes no quieren trabajar y buscan proclamar paz y amor. Ese movimiento fue el que se conoció como el movimiento hippie. Los jóvenes decidieron no trabajar y todo lo de ello era andar en camionetas Ford, paz y amor, muchas pinturas, esas modas de ese momento, pantalones anchos, pantalones campana, como le llamábamos, afro con una peineta en la cabeza, y entonces todo el mundo quería esa vida libre. Pero esa vida libre también trajo sexo libre a diestra y siniestra, sexo sin control, muchas enfermedades. En medio de todo esto nace el SIDA. Y se expanden las enfermedades de transmisión sexual. Los hombres empiezan a tener hijos sin hacerse responsable de esto, sin una responsabilidad paterna. Y entonces también al ver todo esto se levanta el movimiento feminista con la esposa de Jean-Paul Sartre, que empieza todo este escándalo feminista de que la mujer también es libre, y entonces nace el movimiento feminista. Y las mujeres proclaman que tienen los mismos derechos que los hombres. Así que las fábricas comienzan a llenarse de mujeres, a emplear mujeres, trabajando y produciendo. Pero eso también trajo un masivo descontrol porque ya las mujeres no querían estar en casa. Mire cómo se va perdiendo el sentido común. Las mujeres no quieren estar en casa porque ahora tienen los mismos derechos que los hombres, por lo tanto, los hijos, ¿quién los va a educar? ¿Quién va a estar con ellos en casa? Pues nadie. Entonces, ese masivo crecimiento de esa población, sobre todo entre los años 60 y los años 80 hasta los años 90, hubo una explosión en la población mundial que se disparó de 3.000 a 6.000 millones. Ok, entonces ese masivo crecimiento de la población, aunado al crecimiento de la tecnología, como nació en esos 30 años, entre la década del 60 y la década del 90, se expande lo que es la televisión, las familias se olvidan ya de los problemas familiares, ahora pretendemos que no los tenemos. Las madres ya no están criando los hijos, los hombres siguen teniendo hijos, el divorcio se aumenta, los hijos sin padres se aumentan en el mundo, no existe la unidad familiar, pues todo el mundo está concentrado en los quehaceres personales y en buscar dinero y en sus propios deseos y placeres. Ese crecimiento masivo también produce ese crecimiento de la tecnología también produce un crecimiento masivo en el tema de las comidas rápidas. Coca-Cola sube, Pepsi sube, todos esos refrescos, todo es procesado. Y entonces con esto también viene la obesidad, que es una de las grandes plagas del mundo el día de hoy. La obesidad, porque la obesidad trae consigo el colesterol alto, trae consigo la diabetes, trae consigo la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. El desarrollo, el masivo crecimiento de la tecnología también produce los microondas, y con ello también crece el cáncer, crece los embarazos no deseados en adolescentes, se da la idea del aborto. Y entonces ahí es donde entra la pregunta.
hasta dónde seguirá este mundo. Nos hemos alejado del sentido común, porque el sentido común, déjeme decirle, es el más común de todos los sentidos. Es el más común de todos los sentidos, pero no nos hemos dado cuenta que todo este alejamiento, que todo esto que ha causado tantos problemas a la humanidad, quien lo ha causado es el mismo hombre al alejarse del sentido común que la Biblia expresa, porque la Biblia da el sentido común, nos ayuda a pensar correctamente en cómo debe ser la familia. La Biblia nos ayuda a pensar correctamente en cuál es la posición del hombre, en cómo debe pensar el hombre, en cómo debe actuar el hombre, en cómo debe vivir el hombre, en cómo debe comportarse el hombre. La Biblia enseña en cómo debe comportarse la mujer, en cómo debe vestir la mujer, en cómo debe actuar la mujer. Pero el día de hoy, al parecer, esto no es importante. Por más que la palabra dice que vana es la hermosura, hoy lo que está más en la palestra y lo que está generando la industria del $1 trillón es la industria de la belleza. Es la industria de la belleza, es la industria de la salud. Es poder ponerme bisturí, meter bisturí a mi cuerpo, ponerme donde no tengo, quitarme de donde tengo de más, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sentido común hoy la gente no tiene. La gente se pelea por nada. Yo asesino, hago maldad a mi hermano por nada, y entonces hemos dejado la Biblia. Y ahí es donde entra la palabra de Dios diciendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y ese conocimiento es el conocimiento del que da el sentido común, que en este caso es nuestro Dios. Vamos a ver algunos versículos que hablan del sentido común. No que hablan de sentido común, sino algunos temas quiero tocar, lo voy a hacer rapidito, que nos da la idea de que el mayor libro de sentido común es la palabra, y que el hombre al apartarse de la palabra se aparta del sentido común, y entonces lo que hace es hacer cosas locas. Por ejemplo, en Lucas 14, 28 al 33, Jesús usa una parábola allí para hablar de que qué hombre que va a comenzar con una construcción no se sienta primero y analiza. Eso es sentido común. Si vas a comenzar algo, primero siéntate, analiza, a ver si el dinero te da. No sea que al comenzar algo y no terminarlo, los demás hagan burla de ti. Eso es lo que dice en Lucas 14, 28, hasta el verso 33. Entonces, ¿dónde está el sentido común ahí? El sentido común es que no comiences nada antes de calcular los costos. Observa el final desde el principio. Si no tienes para acabar, no empieces entonces. Sigue planificándote, sigue ahorrando, para que entonces cuando lo vayas a hacer, lo hagas bien y no lo dejes a la mitad. Porque uno ve muchas construcciones así. Gente que empieza, pone los blogs, los deja ahí duran esos blogs puestos en un solar que compré, duran 10 años, pero cuando quiero volver a construir ya esos blogs no sirven porque están llenos de agua, la humedad ha acabado con ellos, a veces están mal construidos, entonces fue botar un dinero, eso fue botar dinero, entonces eso no es sentido común. Vamos a ver otro punto, por ejemplo, sentido común en el matrimonio, por ejemplo. Es de sentido común lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, cuando le dice a la humanidad, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte tiene el creyente con el incrédulo. Eso es sentido común. Hoy tú tratas de explicarle este versículo a los jóvenes, atención jóvenes, hoy uno trata de explicarle este versículo a los jóvenes y piensan como que uno está en contra de sus decisiones, de sus emociones y de sus enamoramientos. No. Nadie está en contra, ni el pastor, ni el líder, ni quien te llama la atención. Lo que queremos es que tú uses el sentido común. La Biblia te dice, no hagas yugo desigual con el incrédulo. Pero no solo en cuestiones amorosas, te está diciendo también en cuestiones de negocio, en cuestiones de hacer algo. No hagas este tipo de juntes con el incrédulo, porque es que el incrédulo te va a llevar al pecado, porque él vive en el pecado. Y se supone que tú fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Entonces, esto es sentido común.
El mejor amigo del cristiano no puede ser alguien que le guste el pecado, que practique el pecado y que cada vez que se junte contigo hable de la cantidad de desastres que ha hecho. ¿Por qué? Porque eso a ti no te va a hacer sentir bien y como tú ahora vives para la gloria de Dios, lo que Él te está diciendo no va a glorificar a Dios. Entonces, si tú sigues con ese tipo de amistad, yo no estoy diciendo que no tengas amigos incrédulos, puedes tener amigos incrédulos, pero siempre tenlo para recordarle lo que dice la Biblia y para recordarle el final de ello, que si no se arrepienten se van para el infierno, así de sencillo. Porque no es por lo bueno que sean, aún vayan a las iglesias, si no se arrepienten, si no entregan su vida al Señor, se van a ir al infierno cuando se mueran. De hecho, ya están condenados, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ok, otro punto de sentido común en cuanto a lo emocional, porque el sentido común es en cuanto a todas las cosas. Por ejemplo, la Biblia enseña en Proverbios 22-24 que no te juntes con una persona que sea una persona que siga sus emociones. Eso lo dice, y eso es sentido común. Mire lo que dice Proverbios 22-24. No te entremetas con el iracundo, con el hombre que fácil. Imagínate tú, siendo cristiano, andando para arriba y para abajo, con un incrédulo y sobre todo que se aira por todo, que pelea por todo. Hermano, tú estás metido en un problema. Tú no puedes salir a la calle con ese individuo porque probablemente no llegues. Entonces el proverbio te aconseja, sentido común, te aconseja diciéndote, no te entremetas, no andes, no te juntes con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿eso es sentido común, sí o no? No te juntes con el hombre que vive airado, con el hombre que vive en pleitos, porque en cualquier momento tú vas a quedar enlazado por eso. Así de sencillo, eso es sentido común. Veamos otro caso. Hebreos 13:4 le dice a los matrimonios, atención, sentido común, le dice a los matrimonios, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que a un hombre, a una mujer le ha llevado años construir, no lo destruyas por un placer momentáneo. Porque quien hace eso parece que perdió el sentido común, la cordura. ¿Cuántos, por ejemplo, mi esposa y yo vamos a cumplir 24 años de casado este diciembre? 24 años de casado. Ahora, ¿qué nos ha costado a ella y a mí ser fiel el uno al otro? ¿Qué nos ha costado? ¿Cómo nos hemos negado a nosotros mismos por satisfacer nuestras necesidades personales? ¿Cómo nos hemos sacrificado mutuamente para criar a nuestros hijos? Tenemos 3 hijos, uno de 23 años, uno de 20 años, de 21 años y la hembra de 19 años. ¿Qué hemos cedido nosotros para poder criarlos, para poder llevarlos a esta estatura? ¿Cuál es el concepto que tienen nuestros hijos de nosotros como ministros, como pastores y como padres? Ahora bien, sería falta de sentido común el que yo o mi esposa, por un placer momentáneo, por una infidelidad, derribemos todo lo que hemos construido. Si alguien está pensando hacerlo, atención, si alguien está pensando hacerlo, desista de eso, hermano. Y se lo digo con amor y por la misericordia de Dios, desista de eso, huya de las pasiones juveniles, porque eso son pasiones juveniles. Huya de eso, huya, no le dé chance, no le dé espacio a Satanás ni al pecado en su vida. Huya de eso porque probablemente podría perder lo que le ha costado tanto construir, lo podría perder en un instante de su vida. Huya de eso y arrepiéntase, busque a alguien, hable con alguien, llame a su pastor, llame a su líder, hable con ellos y exprésele eso, porque cuando uno piensa hacer cosas como esa, lo que debe hacer es buscar a alguien que pueda ayudarme, que pueda aconsejarme, que pueda guiarme y que pueda llevarme de la mano en estos procesos emocionales bastante difíciles. Pero eso es sentido común. Fíjense cómo la Biblia se convierte en un libro de sentido común, hermano. Veamos otro caso. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros marido igualmente vivid con ella sabiamente,
Hombre, es de sentido común que tú no seas áspero con tu esposa, sino que la trates, dice Pedro aquí, como vaso más frágil. Trátala como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean un estorbo. Para que cuando tú vayas delante del Dios que tú dices que tú amas, no sea un estorbo eso, no te estorbe, no esté, sino que tengas libertad para hablar con Dios. Pero si no lo haces así, entonces vas a llorar, vas a lamentarte y no vas a ser satisfecho en tus necesidades. Porque cuando te acerques a su esposa, a querer intimar con ella, ella va a estar herida. ¿Por qué? Porque tú no la trataste con sabiduría, tú no la trataste como vaso más frágil, sino que fuiste áspero con ella. La pregunta ¿es esto sentido común, sí o no? Sentido común. Es decir, la Biblia está llena de sentido común. Miremos esto. Por ejemplo, sentido común en cuanto a la moralidad. La Biblia dice, no robarás. Eso es sentido común. La Biblia dice, no dirás falso testimonio contra tu hermano. Eso es sentido común. Porque es que si tú haces eso, te vas a meter en problemas. Te vas a meter en problemas con tu hermano, porque es una manera de decir que no amas a tu hermano. Cuando tú le robas a tu hermano, cuando tú dices falso testimonio contra tu hermano, cuando tú matas, cuando tú odias, eso es no amar a tu hermano. Y el que no ama a su hermano tampoco ama a Dios. Así de sencillo. La Biblia dice, ese es el segundo mandamiento. El segundo mandamiento que dijo Jesús, ¿cuál fue? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama. Entonces, si tú no amas a tu prójimo, si tú le robas, si tú le dices falsos testimonios, si tú lo criticas, si tú lo ofendes, si tú lo humillas, entonces tú no lo amas. Así de sencillo. Miremos otro aspecto del sentido común. La administración del dinero, por ejemplo. La Biblia enseña cómo se debe administrar el dinero y nos enseña que debemos ser fiel en cuanto a la administración del dinero y en cuanto a la administración de todo lo que se pone en nuestras manos. Jesús usó varias parábolas para hablar acerca de esto, de la administración. Por lo tanto, es de beneficio mutuo para mí, para mi familia, el que yo sea un buen administrador. La Biblia dice que se requiere de los administradores que sean hallados fieles. ¿Por qué? Porque algún día van a tener que dar cuenta. Entonces, si tú no eres fiel con lo que estás haciendo, lamentablemente no vas a prosperar, te estás metiendo en pecado. Entonces, no vas a prosperar, no vas a avanzar, no te van a subir de posición donde estás. ¿Por qué? Porque eres infiel con la manera de administrar. Quiero ver algunos versículos rapidito, porque ya se nos fue el tiempo, pero quiero ver algunos versículos que son puro sentido común. Por ejemplo, Proverbios 3:21 dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Fíjate cómo lo dice claro allí. Aférrate a ellos. Proverbios 7:7. Vi a los muchachos ingenuos. A uno en particular le faltaba sentido común. Estoy leyendo en una versión moderna. Proverbios 8:14. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Cuando tú andas en el mundo usando el sentido común, usando el cerebro, pensando antes de actuar, entonces lo que dice este proverbio, la fuerza y la inteligencia van a ser tuyas. Otro proverbio, Proverbios 10:13 dice, las palabras sabias provienen de los sabios, de la gente con entendimiento, pero a los que le falta el sentido común serán castigados con vara. Gloria al Señor. Sentido común hasta en la crianza de nuestros hijos. Corrige al niño, pégale con vara, que él no morirá. Eso es sentido común. Amados, eso es sentido común. Usted se da cuenta, la Biblia en el libro de los Proverbios, en el libro de Salmos, habla mucho sobre el necio. Y al necio lo que le falta es el sentido común. Mire este versículo, Proverbios 10:8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que no tiene sentido común. Proverbios 10:10. El que guiña el ojo acarrea tristeza y el necio de labios será castigado. El que no tiene sentido común. Proverbio 11:29. El que turba su casa heredará viento. El que turba su casa heredará viento. Y el necio será siervo del sabio de corazón. ¿Por qué? Porque el sabio sí usa el sentido común
y el necio no. El sabio sí usa la palabra de Dios. Es decir, cuando hablamos de sentido común, hablamos de la palabra de Dios. El sentido común, la palabra es el libro del sentido común. Y es bienaventurado aquel que aprende a usar la palabra con el cerebro. Permítame cerrar aquí. La gracia del Señor sea sobre ustedes. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.